El Señor llama a hombres y mujeres que tengan una fe sincera, un pensamiento sano, hombres y mujeres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar la guía de la escuela sabática para tener una fe viva. Misión TV presenta La Verdad Presente. Hola amigos, hermanos, ¿se acuerdan de la frase Dios es bueno, bueno es Dios? En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9 que se llama Cuando te convirtieres con todo tu corazón, cuando te convirtieres. ¿Saben que la lección, hermanos, se puede estudiar de varias maneras? El que tiene poco tiempo podría estudiar a cualquier hora la lección. Puede estudiar, por ejemplo, la introducción del sábado y luego la conclusión del viernes. Y en esas dos partes se encuentra toda la lección. Si usted tiene la guía de estudios sencilla, pues puede leer toda la lección y sencillamente habrá estudiado todo lo que el autor quiere. Pero si usted tiene la guía de estudios del maestro, se le llama del maestro porque tiene dos cualidades más. Y es que además de lo que dice cada día, el maestro ahí se le inscriben algunas preguntas más, algunos comentarios, para que el maestro tenga más material que no tiene el alumno sencillamente. Así que, y también en esa parte, en la guía de estudios del maestro, hay una sección que se llama ¿Qué enseñaré? Y es una sección que le dice, pues, cuáles son las ideas que debe sobresalir en la lección. Lógicamente, no todo. Si va usted a hacer el repaso de la lección, el repaso, día por día, tiene que hacerlo lo más breve posible, porque si no, llevaría mucho tiempo. Ahí va a eliminar cierto material para decir solamente lo que es relevante, sobresaliente. Bueno, el título de esta lección es Cuando te convirtieres con todo tu corazón. ¿Sabe que ahora vengo vestido así, no? Con mi traje. Aquí en Yucatán al traje le dicen flus. Pero hace unas semanas atrás vine vestido de ropa militar. Y a algunas personas les llamó la atención por qué el pastor estaba vestido de militar. Bueno, es que hace unos cuantos años atrás, aquí en Mérida, el Departamental de Jóvenes nos organizó como a 7, 8 pastores para que formáramos una escolta. Llegamos a hacer la escolta modelo, donde le enseñábamos a los clubes de aventureros, conquistadores, guías mayor, cómo desarrollar una escolta. Y pues invertimos un poco de dinero en esa ropa, en las botas sobre todo. Y ahí está guardado el traje en mi closet. Y pues se me ocurrió traerlo esa vez, no sé. Algunos me manifestaron que sentían raro que yo saliera de militar. Bueno, le digo esto porque tuvimos que ensayar los procedimientos de la escolta. Y una de ellas era la conversión. Si usted tuvo el privilegio de desfilar, de marchar, sabe que a veces el sargento da la orden, conversión a la izquierda. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Cuando ya se llega al paso adecuado, dobla a la izquierda. Y ahora cambia de dirección. O si dice conversión a la derecha, pues entonces cambia la dirección. Ya no debe ir en la misma dirección,
sino debe cambiar de dirección. Y el título de la lección, repito, es cuando te convirtieres con todo tu corazón. O sea, una persona está teniendo una vida, está siguiendo un camino, pero de pronto tiene que realizar una conversión. El pueblo de Israel tenía 40 años de estar realizando la misma conducta. Tanto los que salieron de Egipto como ya los que iban a entrar, la segunda, tercera generación que iba a entrar a Canaán, Dios les dice a través de Moisés, te tienes que convertir, hay que hacer una conversión. ¿Y qué idea nos da eso? De que yo y usted, discúlpeme, digo primero yo, me tengo que convertir, tengo que cambiar la ruta que estoy siguiendo, mi conducta, la tengo que cambiar. Ojalá que usted no, pero puede ser que la manera en que usted desarrolla su adventismo no sea el ideal, el adecuado, y tiene que realizar una conversión, cambiar de dirección. ¿Será posible eso? Mire que la lección también dice, lee para el estudio de esta semana y da varias citas. Si usted lee esas citas bíblicas, se va a dar cuenta de lo que trata la lección. Por ejemplo, en esta semana nos habla de Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 29, y allá dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. ¿Se acuerdan cuando después de que se abrió el Mar Rojo los llevó al monte Sinaí? Ahí Dios le habló al pueblo. Dice los versículos 22 al 29 que cuando Dios le habló al pueblo y estos israelitas escucharon la voz de Dios, se espantaron, tuvieron miedo por las manifestaciones físicas que había, rayos, truenos, luces, relámpagos. Los israelitas se sintieron con mucho temor. Dice que en medio del fuego, de la nube y la oscuridad, y a gran voz, Dios le habló y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales, dice Moisés, me dio a mí. Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Después viene un deseo de Dios, y dice en el versículo 29, ¿quién diera que tuviese en el corazón que me temiesen y guardasen todos mis días, todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? El deseo de Dios. Dios dice, ojalá te portes bien toda la vida. Dice Dios, pero si desobedeces, vas a enojar a Dios. Qué tremendo mensaje. Si nosotros hoy estamos desobedeciendo a Dios no lo tenemos contento. Y el Señor dijo, si adoran otros dioses, el celular, el deporte, el trabajo, el iPad, si adoras otro Dios, van a ser esclavos. Pero si se arrepienten y se vuelven a Dios, porque Dios es misericordioso, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aquí está la misericordia y el amor del Señor. Dios dice, ojalá guardes todas las leyes, pero si no las guardas, vas a tener tristes consecuencias, pero si te arrepientes y te conviertes, el Señor te va a recibir. Dice, ya lo leímos la lección pasada, en Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 10, dice el Señor, sucederá que si te arrepintieres después de haber permitido que sean esclavos, y si te convirtieres y le obedecieres con todo tu corazón, con toda tu alma, dice Dios, volverá Jehová a recogerte desde donde estés. Me llama la atención las expresiones con todo tu corazón, con toda tu alma.
¿Podemos amar a Dios con medio corazón? ¿Podemos amar a Dios con media alma? Eso no funciona. Y a Dios no lo vamos a confundir. Dios promete, si te arrepientes te recogeré. Te haré volver a la tierra que heredaron tus padres y te multiplicará mucho. Se multiplicará tu familia, se multiplicará tu trabajo, se multiplicará la salud. Dice, y te haré volver a tu tierra. Hermanos, nuestro Dios es muy misericordioso. Nuestro Dios nos tiene paciencia y nuestro Dios está dispuesto que si lo abandonamos, lo dejamos, nos va a perdonar. ¿Sabe que yo he observado a algunos pastores que dan el repaso de la lección y no han ofrecido el nuevo pacto con Dios? Yo pensé que solo yo lo hacía. Pero la lección dice, cuando te convirtieres con todo tu corazón, dice Dios, te volveré a aceptar. Te volveré. Dice ahí, te recogeré y te haré volver a tu tierra. ¿Cuántas promesas de misericordia ha expresado Dios en Deuteronomio? Dios te multiplicará, le dijo Moisés a Israel, te hará prosperar en abundancia, ¿sí? Cuando te convirtieres de todo corazón y sinceramente. ¿Qué es sinceramente? ¿Sabe de dónde viene la palabra sincera? Se cuenta una historia y no sé cuán cierta sea, pero tiene buen fundamento. Dice que un señor le compró una tinaja. Una tinaja es una olla de barro donde si usted mete agua, esa agua siempre estará fresca. Entonces este caballero le llevó la tinaja a su esposa y ella contenta, ¿verdad?, de que su esposo le lleve un regalo. No era un perfume para ella, era una tinaja para que siguiera cuidando el agua de la cocina. Y la señora llenó la tinaja, pero a la hora vio que debajo de la tinaja había un poco de agua derramada. Ella secó el agua y dice, alguien vino a beber y tiró el agua. Pero al rato volvió a ver otra agua y entonces le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Esa tinaja no está muy buena, porque algo tiene que filtra el agua, no debe filtrar el agua. El hombre, que era muy servicial, agarró la tinaja, la raspó con un cuchillo y se dio cuenta que esa tinaja tenía un poco de cera, como que se quebró. Y el hombre le puso un parche de cera, la pintó bien y parece nueva, hermanos. Dijo, voy a ir al mercado y voy a devolver la tinaja. Llegó y le dijo al Señor, mire, esta tinaja se quebró y usted hizo trampa y le puso cera. Por favor, deme una tinaja sin cera. Curioso, ¿verdad? Nuestro Dios quiere que lo amemos sinceramente, que lo amemos íntegramente, de la manera correcta. Bueno, cuando llegamos a San Mateo capítulo 3, versículos 1 al 8, encontramos a Juan Bautista con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Juan Bautista? Arrepiéntanse, conviértanse, enderezad las sendas. Y decía, arrepentidos y convertidos. Y luego, ¿qué hacía Juan con ellos? Eran judíos, pero aunque eran del pueblo de Dios, Juan decía, hay que arrepentirse, no andan bien. Y cuando ellos aceptaban la conversión, dice que entonces eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y creo que es lo que deberíamos hacer algunos de nosotros. Dice la Biblia que al ver Juan Bautista, que eran muchos, aún fariseos, saduceos, que iban a escuchar a Juan, dice la Biblia que muchos fariseos y saduceos se bautizaban, hacían pacto con Dios. Juan les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Oiga, por ahí del año 98 vino un pastor aquí a Mérida
a dar campañas de evangelismo. Y sorprendió que él se reunía mucha gente, 300, 400 personas. Claro, había muchos hermanos. Y cuando hacía el llamado, preguntaba, ¿cuántos ancianos de iglesia se quieren volver a bautizar? ¿Cuántos diáconos se quieren volver a bautizar? ¿Cuántos miembros de la junta directiva se quieren volver a bautizar? Y oiga, todos se sorprendieron. ¿Cómo este pastor está invitando a los dirigentes a que se vuelvan a bautizar? Yo creo que el pastor sabía algo. Y pues es posible. Hasta puede ser que un pastor se tenga que bautizar otra vez. O un anciano, o usted. En San Marcos capítulo 1, versículo 15, dice que Juan Bautista dijo, ha llegado el tiempo, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Vuelve a decir, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? El apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2, ya Jesús había resucitado, ya se había ido al cielo, y ahora Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo. ¿A quién estaba hablando Pedro? No estaba hablando a un grupo de borrachos, de drogadictos, no, estaba hablando a los miembros de la iglesia. El versículo para memorizar que está en Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares con todo tu corazón y de toda tu alma, es otra versión. O sea, una persona que se ha alejado de Dios, como dijimos en la primera lección, ha dejado de amar a Dios con todo el corazón. Sí, lo medio ama, lo medio obedece, pero no con todo el corazón, no con todo el alma. Por supuesto que la parte positiva se encuentra en el siguiente versículo cuando dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, si ya quebrantamos la ley de Dios, y a ver, ¿qué mandamientos cree usted que si los quebrantamos deberíamos bautizarnos otra vez? Una persona que adora ídolos debería volver a bautizarse. ¿Cuántos sábados tiene una persona que quebrantar, romper, portarse mal para volver a ser bautizado? ¿Cuántos sábados? Si los hijos maltratan a los padres, necesitan hacer pacto con Dios. El que mata, el que roba, el que adultera. ¿Cuántas veces tiene que ser chismosa una persona para entregar su vida al Señor? Hermanos, yo digo, por si alguno de ustedes necesita hacer otro pacto con Dios, adelante, hable con su pastor. Para esta gran noticia, el arrepentimiento, hermanos, es fundamental. Nuestra profetisa Elena White dice en el libro Camino a Cristo, en la página 23, que el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y también el abandono de ese pecado. El arrepentimiento es que estoy triste porque quebranté el sábado, porque adoré un ídolo, le dedico más tiempo a mi celular, al deporte, al trabajo, que a nuestro Dios. Y necesito volver a entregarle mi vida al Señor. Pero no solo es arrepentimiento, confesión, también es conversión. Si te convirtieres, hay que cambiar de dirección. Cuando Jesús encontró a la mujer Magdalena, le dijo, vete y no peques más. Después que sanó al paralítico de Betesda y lo encontró, le dijo, pórtate bien, no sea que te pase otra cosa peor. Hermanos, debemos abandonar las acciones incorrectas. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Y el repaso de la lección, ¿de qué servirá? Estamos repasando
todo el trimestre, el libro de Deuteronomio precioso. Saben que yo como evangelista escribí varios libros y sermones para predicar en las campañas, pero nunca prediqué de Deuteronomio, ahora lo voy a hacer. Hay muchas personas que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Dice Elena White, hay muchas personas que se entristecen por haber pecado, pero no se reforman exteriormente, porque tienen mala fama, porque tienen miedo también de que le vengan los sufrimientos. Cuando tú quieres cambiar de vida porque tienes miedo de los resultados, eso no es arrepentimiento. Así hizo Jacob, tuvo miedo. Y Judas, imagina. Cuando usted lee en la Biblia la vida de Judas, dice que Judas se arrepintió y devolvió las monedas de plata. Pero no estaba arrepentido. Tenía miedo. Tenía miedo de lo que iba a pasar por haber traicionado a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, reconocer nuestro pecado, sentir pena porque cometimos un pecado, pedirle perdón a Dios y apartarnos del mal porque somos pecadores. El arrepentimiento debe ser una parte esencial de nuestra existencia cristiana, de nuestro cristianismo. El arrepentimiento es esencial. Y esta semana estamos estudiando la idea del arrepentimiento según lo expresa el libro de Deuteronomio. Porque ya quizá lo hemos estudiado en el don de profecía, lo hemos estudiado en el Nuevo Testamento, pero ahora lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio. Muy bien, vamos ahora a continuar diciendo que nuestro Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Mire que hay dos expresiones hebreas que trae la lección, como la del domingo, que es mi yiten, que significa quien me diera. Manifiesta el deseo, el anhelo de que ocurriera algo, y Dios la expresó. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que ellos y sus hijos les fuese bien? Aquí está nuestro Dios, el Creador, manifestando un deseo. ¿Quién me diera que este pueblo obedezca? El libre albedrío que nos ha dado, porque Dios nos dio libre albedrío, tenemos libertad de pensar, de decidir. Posiblemente por el poder que Dios tiene podría obligarnos, pero no lo va a hacer. Aunque Él es Dios todopoderoso, está respetando nuestro libre albedrío. Tiene que dejar Dios que actuemos. Él no puede evitar que hagamos lo que hemos decidido. Él podía haberle quitado la mano a Eva cuando iba a agarrar la fruta de la ciencia del bien y del mal. Él puede hacer muchas cosas, hermano, pero Él respeta el libre albedrío. Este uso de mi yiten revela que ni siquiera Dios puede hacer con todo su poder que su buen deseo de que nosotros seamos fieles, lo logremos. Si nosotros vamos a ser fieles, vamos a satisfacer el deseo de Dios, pero no porque Él nos inflige su poder, sino porque nosotros voluntariamente le dedicamos nuestro corazón. Así como los seres humanos somos libres para pecar, también somos libres para elegir, para decidir si nos arrepentimos y nos convertimos. Usted está escuchando lo que estoy diciendo y usted es libre. A nadie le obliga a arrepentirse, a confesar, a decir. Un día me habló una sobrina y me dijo: tío, fíjate que cometí este error, ¿qué hago? Pues ve y busca al pastor y dile que lo hiciste. Fue y necesitó bautizarse otra vez. En última instancia, la decisión de arrepentirse, convertirse y bautizarse es nuestra. Y solo nuestra.
Y es una decisión que tenemos que tomar día a día, momento a momento. Si yo le preguntara cuáles son algunas de las decisiones que debe usted afrontar en el resto del día o mañana o pasado mañana, hay varias decisiones que usted tiene que afrontar. ¿Vas a arrepentirte y convertirte? ¿Vas a seguir siendo desobediente? Decisión de quién es eso, tuya. El día lunes se titula Me buscaréis y me hallaréis. No es una amenaza, es una manifestación de amor, porque vamos a buscar a Dios y lo vamos a hallar para que Él nos ayude a ser feliz, nos va a perdonar. Dios sabe todo, es omnisapiente. Y Dios sabe cuando nosotros vamos a cometer errores. Dios sabía lo que iba a hacer Adán y Eva, Dios sabía lo que iban a hacer los israelitas. Dios sabía que los israelitas iban a fallar constantemente. Por eso Dios también todo el tiempo a través de Moisés le estuvo diciendo, arrepiéntanse, confiesen sus pecados y cambien de dirección, o sea, conviértanse. Y es lo mismo que Dios nos dice, desde hace varias lecciones nos dice que nosotros debemos dejar de hacer las cosas indebidas. Ahora que leemos Deuteronomio, tenemos que reforzar lo que hemos aprendido en el Nuevo Testamento, que la gracia de Dios es asombrosa. La gracia de Dios es asombrosa, inclusive después de caer, de cometer la terrible maldad, después de ser idólatras, incluso después de haber recibido las debidas consecuencias de los pecados. Dice Dios, si se vuelven a mí, yo los voy a perdonar y los voy a restaurar. En resumen, si deciden arrepentirse libremente, Él aceptará su arrepentimiento. Gloria a Dios por eso, hermanos. Por eso no hay que tener miedo. Algunos tienen pena, vergüenza de que se sepa que quebrantamos la ley de Dios. Otra palabra en hebreo es teshuva, que viene de la misma raíz de volver, y significa también arrepentimiento, teshuva o teshuvah. Todo arrepentimiento es un regreso a Dios. Después de haber estado separados de Él por nuestros pecados, nuestro Dios quiere que experimentemos un teshuvah, que es la parte del martes. A lo largo del libro de Deuteronomio aparece un tema constante, es obedece al Señor y serás bendecido. Se lo tengo que decir. Desobedece y vas a sufrir las consecuencias. En el Nuevo Testamento no es diferente la situación, porque dijo Pablo en Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No puede ser burlado el Señor. No nos vamos a vacilar en que hay ni cuentas de Dios. Dios sabe todo. Allí en Deuteronomio 30, que ya repetimos muchas veces, versículos 1 al 10, ahí encontramos la idea sencilla y al punto. Si te equivocas, habrá consecuencias. Consecuencias terribles para ti y para tu familia. Eso es lo que hace el pecado. Sin embargo, también dice, si te puedes arrepentir y el Señor te acepta. El Señor acepta tu arrepentimiento, tu conversión y tu nuevo pacto. Ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 10 dice, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, ahí está, con todo tu corazón, con toda tu alma. Nuevamente la palabra si te convirtieres. Es en realidad si volvieres. Y teshuva, si volvieres. En otras palabras, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de su absoluta violación y transgresión del pacto, el Señor no había terminado con su pueblo. Y si ellos no querían que Él terminara con ellos,
pues podían manifestar ese deseo mediante el arrepentimiento. Llegamos al miércoles donde dice que lo hagamos de todo corazón, de todo vuestro corazón. Y vuelvo a decir, ¿a poco podemos hacerlo de medio corazón? Imagínense un novio que le diga a su novia, te amo con la mitad de mi corazón. Y la otra mitad. En Deuteronomio 31 al 10, otra vez, revela la gracia y la bondad de Dios con los descarriados, contigo y conmigo. Porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Aun cuando esos pecadores y descarriados hayan recibido la bendición de Dios de maneras únicas, dice Deuteronomio, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Hermanos, los ídolos no son dioses verdaderos. Nuestro Dios es el único Dios verdadero y está cerca de nosotros. Y Él con ternura nos quiere perdonar, nos anima, como en este caso con esta lección, nos anima a tener valor para aceptar nuestro error, arrepentirnos, confesarlo y convertirnos. A pesar de todo lo que Dios había hecho por los israelitas, a pesar de todo lo que ellos habían experimentado, sabían que no tenían ningún justificativo real por su pecado. El pecado no puede ser justificado. Los israelitas también cayeron. Dice Deuteronomio 31 al 10, dice que finalmente tuvieron que tomar la decisión de volver a Dios y obedecerle de todo corazón. Y nuestro Dios los aceptó. Por eso se les dio la oportunidad de arrepentirse y de convertirse. Cuando Dios les ofreció el perdón, si ellos se convertían, era una realidad. La lección de escuela sabática nos habla claramente de que Dios siempre ha estado dispuesto a perdonar nuestros pecados. Hermanos, ¿usted cree que podríamos nosotros reconocer nuestro pecado? ¿Cree que podemos nosotros arrepentirnos, confesarlo? ¿Cómo lo vamos a confesar? De manera clara, específica, y entonces cambiar de dirección, convertirnos a nuestro Dios. Por eso se les dio la maravillosa promesa de que si se regresaban al Señor, si se convertían sinceramente, no se olviden de sinceramente a Él, entonces Él obraría en ellos y dice, circuncidaría su corazón. ¿Se acuerdan de eso? Le iba a quitar lo malo al corazón. Y aunque estén en medio del cautiverio y allá cautivos, esclavos, se arrepentían, de allí el Señor los liberaría y los sacaría y los llevaría de regreso a la tierra que ellos recibieron de Dios. Por último, en respuesta a las impresiones de Dios, tendrían que arrepentirse verdaderamente de sus pecados. Arrepentirse verdaderamente. ¿Cómo se arrepiente una persona verdaderamente o falsamente? La hermana White dice en Patriarcas y Profetas, el pueblo se lamentaba porque sus pecados le habían traído sufrimientos, pero no por haber deshonrado a Dios y transgredido su santa ley. El verdadero arrepentimiento es algo más que pesar por el pecado, consiste en apartarse resueltamente del mal. Judas se arrepintió. Lo que Judas hizo es manifestar miedo por lo que le iba a ocurrir al ver que ahora sí iban a crucificar a Jesús. Él no se arrepintió de corazón ni sinceramente, sino lo hizo por miedo. ¿Cómo podemos distinguir la diferencia entre lamentar las consecuencias de nuestros pecados, cosa que cualquiera puede hacer, o lamentarnos por haber cometido pecado en sí? El día jueves nos toca arrepentidos y convertidos. En el Nuevo Testamento
Por supuesto, la idea del arrepentimiento es una constante. Cada libro que lee del Nuevo Testamento, los autores están motivándonos a arrepentirnos. Cuando leemos el Nuevo Testamento encontramos a Juan Bautista animando a la gente a convertirse. Jesús mismo, a Pedro, a Pablo. Siempre que los encontramos predicando, ellos decían, ustedes necesitan reconocer sus pecados, necesitan arrepentirse, confesarse y convertirse para ser salvos. La confesión, repito, debe ser clara y específica. El arrepentimiento debe ser sincero, o sea, manifestar realmente que sentimos tristeza de haber ofendido a nuestro Dios. Entonces luego sigue la conversión, que demuestra un cambio de pensamientos, un cambio de acciones, un cambio de nuestras antiguas costumbres inconversas. Puede ser que en este tiempo de pandemia, en estos últimos 2 años, nuestras costumbres de fidelidad disminuyeron, cambiaron. Necesitamos hacer un análisis. Entonces escucharemos a Jesús decirnos, como le dijo a María Magdalena, si usted acepta sus pecados, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si está transgrediendo el sábado, Dios dice, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. El arrepentimiento que indica el Nuevo Testamento es el mismo que se está enseñando en el libro de Deuteronomio. No puede haber un cambio. Cuando Pedro acusó a la nación de haber crucificado a Jesús y les dijo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, dice la Biblia que muchos se compungieron de corazón. ¿Y qué quiere decir que se compungieron de corazón? Que se entristecieron, que se preocuparon, les dio vergüenza lo que habían hecho. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué contestó Pedro? Por si usted no está convencido. Al ser conscientes de su pecado, ellos estaban apenados, dice, se compungieron de corazón. Querían saber qué debían hacer ahora para estar bien con el Dios a quien ellos habían ofendido. ¿No es esta prácticamente la misma situación que ellos tenían a la que tenemos nosotros? ¿Y qué les dijo el apóstol Pedro? Bautícese cada uno de vosotros. Queridos hermanos, nuestro Dios nos ofrece en esta semana, si reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, que nos hemos alejado, ¿qué problema hay? Dios está dispuesto a perdonarnos, a volver a hacer un pacto con nosotros. Hay que reconocer que hemos cometido esos pecados, que son indignos, que rompimos, quebramos el pacto con Dios. Vamos a confesárselo a Él. Confesémosle nuestros errores, nuestros pecados. Vamos a arrepentirnos, confesarnos y vamos a convertirnos. No tenga temor. No piense cosas inadecuadamente. ¿Cuál es la promesa de Dios? Si te convirtieres de todo corazón, el Señor abre sus brazos y te vuelve a aceptar. ¿Saben qué? Yo podría contarles varias experiencias de personas que me preguntaron, pastor, ¿me puedo volver a bautizar? Que hice esto, hice lo otro. Una vez un buen amigo mío de muchos años atrás, allá en México, me invitó para ir con mi esposa una semana ahí de vacaciones. Y fuimos. Y el primer día que salimos a conocer un poco más del Distrito Federal, Ciudad de México, mi esposa andaba con la esposa de él. Yo andaba con él. Ya en la noche mi esposa me preguntó, oye, esa no es esposa de este hermano. Ya les iba a decir el nombre. Esta no es esposa de él. ¿Cómo que no es su esposa? No es. Toqué la puerta y salió. Le digo, oye, tú me has hecho creer que esta señora es tu esposa. No, dice, no es mi esposa. ¿Y saben qué? Él era diácono
y ella era directora de diaconisas. ¿Cómo lo ven? Por eso hablo de esta manera, porque en mi ministerio he encontrado personas que han quebrantado la ley de Dios terriblemente y pasan inadvertidos. ¿Sabe que la directora de diaconisas y el diácono, el pastor, ni cuenta se dio? Los ancianos nada sabían nada, hasta que esta señora le confesó a mi esposa y le dijo a ella para que ella me diga a mí y hiciéramos nuestras propuestas. Gracias a Dios se convirtieron. Hermanos, yo deseo que Dios les bendiga. La próxima lección que nos toca es: acuérdate y no te olvides que Dios está triste por la conducta traicionera, débil que hemos tenido. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta ocasión rogamos que tu Espíritu Santo, que fue enviado para convencernos de pecado, nos ayude, Señor, a decidir volver a tus brazos misericordiosos. Tu palabra dice que nos vas a aceptar, nos vas a perdonar y nos vas a prosperar. Bendice, Señor, a los que se conectaron y han visto este repaso. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Misión TV y tu servidor te dice que Dios te bendiga. Recuerda que Dios es bueno, bueno es Dios. Hasta la próxima.